Queridos amigos de genealogía, vamos a empezar entonces hoy a hablar sobre los órdenes hereditarios. Y los órdenes hereditarios se dan especialmente cuando las sucesiones son intestadas. Ahí es donde toca determinar quién es el heredero, cuáles son los que podrían ser herederos también, en el entendido de que el artículo 1040 nos da un listado, pero a medida de que vamos viendo los órdenes hereditarios, nos vamos a dar cuenta que unos tienen prelación sobre otros. Y entonces para eso me toca hacer lectura del 1040, artículo 1040 del Código Civil, que dice de las personas en la sucesión intestada. Son llamados a la sucesión intestadas los descendientes, los hijos adoptivos, los ascendientes, los padres adoptantes, los hermanos, los hijos de estos, el cónyuge superstite y por último Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí entonces la ley nos está dando una cantidad de personas los cuales pueden ser los posibles herederos en la sucesión. Antes entonces de empezar a mirar puntualmente los órdenes hereditarios, quiero que miremos un fenómeno que se da en las sucesiones intestadas, que son la transmisión y la representación. El artículo 1041 entonces nos dice, se sucede ab intestato, sin testamento, ya por derecho personal, el que tenga el derecho según el orden hereditario que lo vamos a ver, o ya por derecho de representación. Entonces aquí ya aparece una figura que es importante entenderla, que es ese fenómeno de la representación. No necesariamente los herederos del primer orden o los primeros que aparezcan en la sucesión, digamos que serán herederos principales, sino que pueden venir otros que van a heredar por representación y que cuando hagamos el gráfico sobre el fenómeno de la representación lo vamos a ver con más puntualidad. Entonces, también dice la norma que la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre si ésta o aquel no quisiese o no pudiese suceder. Aquí también es muy importante tener en cuenta para poder saber qué es lo que el legislador quiso decir con eso. Porque podría ser que no pudo porque se murió antes. Puede ser que no pudo porque fue desheredado o declarado indigno. O aquel que no quiere suceder necesariamente es por repudio, ya sea repudio expreso, como lo dice la norma, o el tácito, que sucede en los procesos de sucesión vía judicial. Dice además también la norma que se puede representar a un padre o a una madre que si hubiese podido o querido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Esto quiere decir entonces que la representación no se da entre padre e hijo solamente, sino que si el hijo muere, pero también dejó descendencia, su descendencia podrá venir en representación. Se podrá representar todo descendiente mientras la cadena de ascendientes hasta el causante esté vacía, no haya una persona en el momento de la sucesión. Eso es lo que dice entonces el artículo 1041. Miremos lo que dice el 1042 como para poder entender mejor ese fenómeno de la representación. Dice, los que suceden por representación heredan todos, en todos casos por estirpe, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o a la madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. Esto quiere decir, supongamos que hay dos hijos y uno de esos dos hijos fallece antes que el causante. Al venir a la representación y ese hijo deja una descendencia, pues vamos a suponer que dejó dos hijos. Entonces, esa herencia donde inicialmente el causante tuvo dos hijos, se repartirá 50 y 50. Pero aquellos dos que vendrán por representación de uno de ellos que dije pudo haber muerto antes,
esos dos se repartirán, es ese 50%, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo la norma en la representación, que siempre representación será por estirpes y por cabeza serán los herederos principales. Así entonces continúa la norma. Los que no suceden por representación, suceden por cabezas. Estos toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca una división diferente. Continuamos entonces con el artículo 1043, que también obedece a la representación. Dice: hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. Cuando miremos los órdenes hereditarios, vamos a ver que la descendencia del difunto está en el primer orden hereditario y la descendencia de los hermanos va a estar en el tercer orden hereditario. Eso ha dado entonces como para que la Corte interprete, yo lo digo y digo que respondo por lo que digo, no es que sea absoluto, sino que es mi forma de interpretarlo, que la Corte se equivoca en eso, porque cuando la norma dice que hay representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos, la descendencia también, como lo vamos a ver, está en el cuarto orden, que es el orden de los sobrinos, y la Corte ha venido diciendo que en la descendencia de los sobrinos no hay representación. Y digo yo, ¿cómo que no hay representación? Cuando la norma está diciendo que es descendencia de los hermanos. La descendencia de los hermanos son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Pero la Corte ha venido diciendo que no. Y entonces, digamos que hay una discusión. También hay quienes han dicho que la Corte no tiene razón, pero tristemente en Colombia los jueces siempre se apegan a la jurisprudencia que viene vigente y son muy pocos los valientes que se atreven a argumentar de una manera firme para cambiar ese concepto de la representación en el cuarto orden. El artículo 1044 dice que se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. Quiere decir entonces que aquel heredero que no quiere la herencia y que lo manifiesta, que repudia, podrá venir en representación su descendencia. Siempre que exista el hijo del causante, así tenga nietos, bisnietos, chosnos, siempre vendrá el que está vivo. En ese caso no heredarán ni sus nietos ni sus bisnietos si su hijo está vivo. Pero si no estuviera, entonces sí puede venir a representarlo, pero también representará a aquel que estando vivo diga que no acepta o que no quiere la herencia, que es el repudio del cual habla la norma. Dice también, se puede asimismo representar al incapaz, no estoy de acuerdo con eso, después lo miramos puntual. Al indigno tampoco estoy de acuerdo con eso, porque hay una interpretación diferente y en un momento más adelante haríamos una charla de indignidad y ahí retomaríamos el caso. Al desheredado sí, y al que repudió la herencia del difunto, según artículo 1044. Hasta ahí entonces lo que es la representación. También es importante decir que no solamente existe ese fenómeno de la representación, sino que también hay otra figura que se llama la transmisión. Vuelvo a decir, no son los herederos principales, sino que resultan heredando por unos fenómenos que se dan dentro de las sucesiones, que son la representación, que la acabé de explicar, y la transmisión, que es la que voy a presentar en este momento. Dice entonces el artículo 1014 del Código Civil, transmisión de derechos sucesorios. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia, hago la claridad, se acepta o se repudia la herencia cuando se adelanta la sucesión del causante. Quiere decir entonces la norma aquí que no ha habido sucesión del causante y el heredero fallece, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos también, aun cuando fallezca sin saber que se ha deferido, porque no necesariamente tiene que saber que es heredero
cuando haya fallecido. Simplemente la ley, con la muerte del causante, ya determina quiénes son los herederos, o por un testamento que exista, o porque el artículo 1040 haya dicho que hace parte de ese grupo de herederos. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo que transmite. Aquí ya sí hay una figura diferente. Mientras en la representación el heredero va directo a la sucesión del causante, el heredero representante, el que va por representación, va directo a la sucesión del causante. Aquí en este caso no. Aquí tiene que adelantarse primero la sucesión del que pudo haber heredado, el transmitente. Y después de adelantar la sucesión del transmitente, ahí a eso se les adjudicará ese derecho que tenía en la sucesión de su padre. ¿Y cuál es la razón? En la representación, el heredero, el hijo o al quien se va a representar, no alcanzó a heredar. No alcanzó a heredar o porque fue desheredado, falleció antes que el causante, o porque habiendo heredado repudia y es como si no hubiera heredado. Cuando las personas repudian la herencia, es como si no hubieran heredado. Borran lo que la ley, el derecho que la ley les dio. Entonces, por eso en cambio, en la transmisión ese sí alcanzó a heredar. Uno hereda con la muerte del causante. Entonces, al morir el causante, no adelantar la sucesión y después muere uno de los herederos, se da ese fenómeno de transmisión y se llama transmisión porque él, al tener el derecho de herencia, se lo transmite a sus herederos. Cuando miremos la transmisión y la representación, nos vamos a dar cuenta que en la transmisión se da en el primero y en el tercero, como lo dijo allá el artículo 1043, creo, y en la transmisión se da en todos los órdenes, pero cuando lo grafiquemos lo vamos a entender con más claridad. Vamos entonces a hacer el ejercicio en el tablero para graficar y explicar tanto el fenómeno de la representación como el fenómeno de la transmisión. Vamos entonces a explicar esos fenómenos de la transmisión y la representación. Graficados los dos, vamos a entender con más claridad cómo operan esos dos fenómenos. Y empecemos diciendo entonces que el causante está aquí en esta parte, en la parte de arriba. Y para el ejercicio que vamos a hacer de transmisión y representación, pensemos que esta persona tuvo dos hijos. Este es el causante. Siempre, cada que voy a graficar, esa bolita donde está la cruz, ahí va a estar el causante. Pensemos que tuvo dos hijos, uno aquí y otro aquí. Pensemos también que además de que tuvo dos hijos, estos hijos tuvieron descendencia, nietos del causante. Estos son los hijos, estos serían los nietos del causante. Y este tuvo dos hijos y este tres hijos. Y vamos a empezar a manejar un caso hipotético, que este haya muerto en el año 2010. Pero que cuando este murió, este ya había muerto en el 2008. Murió antes que el causante. Y que este haya muerto en el 2012. Y es ahorita en el 2023 que vamos a adelantar la sucesión de este causante. Cuando explicamos la representación, dijimos que se podría representar a el heredero o al que pudo ser heredero
y no quiso, porque repudió, en este caso en este caso estamos diciendo murió antes de, no alcanzó a heredar, entonces su descendencia irá a esta sucesión en representación. Pero también dijimos que vamos a suponer que en este mismo 2008 haya muerto este, y aquí también vamos a suponer que murieron en un mismo acto, en un accidente de tránsito los dos a la vez, pero además este también tenía un hijo, un bisnieto del causante. Entonces dice la norma que este puede representar al que había podido heredar por representación. Dijimos, estos son los herederos principales, estas son las cabezas y estas son las estirpes, pero además esta estirpe tiene una segunda estirpe por aquí. Este puede ir en representación allá. También dijimos, no solamente porque se haya muerto antes, que haya una premuerte, sino que este también pudo haber estado vivo en el momento de la muerte del causante, pero dijo no quiero. Repudió la herencia, como también pudo haber sido declarado indigno o pudo haber sido desheredado, que después en otra charla miraremos puntual qué es eso del desheredamiento y de la indignidad. Aquí entonces en este lado estamos explicando lo que es la representación. Se da representación por la premuerte o por el desheredamiento o por el repudio. Podrán venir sus herederos en representación a la muerte, a la sucesión de este causante. En este segundo lado, entonces, vamos a explicar la transmisión. Y la transmisión se da porque el posible heredero, o el heredero ya, porque es que no heredas con la muerte de este ya heredó en el 2010 y en el 2012 no habíamos adelantado la sucesión, apenas la vamos a adelantar ahorita en el 2023. Entonces este sí heredó, cuando murió este estaba vivo, heredó, por lo tanto tiene que transmitir, tiene un derecho para transmitir. Por lo tanto esto se llama el fenómeno de la herencia por transmisión. Tuvo el derecho, tiene que transmitir. Este no tuvo ningún derecho, por lo tanto aquí no hay transmisión, sino representación. Lo que dijo la norma es que para poder entonces, mientras estos van directamente a esta sucesión, estos no, estos tienen que adelantar primero la sucesión de este. Se adelanta primero la sucesión de este para después ir a este. Y la transmisión entonces también, como lo dice la norma, se da, mientras que la representación solamente se da en las sucesiones intestadas, la transmisión se da en las intestadas y en las testadas. La transmisión se da sucesiones testadas e intestadas, la representación solamente en las intestadas. Si yo hago un testamento y digo que el heredero es un tercero, pero ese se muere antes que el causante, no habrá representación en ese legado. Pero si yo digo que en el testamento le dejo esta parte de la herencia a un tercero y yo muero, y después de adelantar mi sucesión muere ese legatario, habrá transmisión porque alcanzó a heredar. Lo importante de entender aquí es que se transmite lo que se tiene, el derecho que se tiene. En la representación no hubo ningún derecho, no alcanzó a haber derecho, por lo tanto vendrán sus herederos y solamente su descendencia en representación. La representación solamente se da en la descendencia, primero y tercer orden, como lo dice la norma. La transmisión se da en todos los órdenes mientras el que muere ya haya heredado. Hasta ahí entonces graficamos transmisión y representación.